Cuando mis padres me llevaron al zoológico y yo vi lo que salía del caballo, que le pregunté a mi papá y él me dijo, y le dije que sí será el caballito, él me dijo que no. Y le cuento el cuento que hacían mis hermanos, pues aparte que revelé lo de ellos, ahí me di cuenta que no era tan bueno y mis hermanos me invitaban a participar con ellos en esto. Inclusive en varias ocasiones me tomaron y me llevaron allí con mi hermana a sentarme a jugar, pero nunca llegó a entrar totalmente en mí porque yo estaba muy pequeño. Pero en lo de mi hermana sí, y ahí fue donde yo los vi. Ellos, pues dormíamos los tres en la misma habitación y mi mamá sí le decía a mi papá que ella necesitaba que le sacaran un cuarto aparte a mi hermano porque pues éramos dos mujeres con un varoncito. Ellos dos son mellizos. Entonces, que ella necesitaba pues que durmiéramos aparte. Mis hermanos y yo tenemos 5 años de diferencia. Ellos, en la habitación de nosotros había un camarote y ellos, mi hermana siempre dormía conmigo, pero ellos a mí a veces me dejaban sola y se pasaban los dos pues a dormir juntos. Al principio mi mamá creía que era porque eran pues mellos y que entonces tenían que estar todo el tiempo juntos y que se necesitaban, por decirlo así. Pero después eh, mi mamá empieza a sospechar de ciertas cosas de ellos y es cuando mi mamá empieza como a exigirle a mi papá la habitación independiente para nosotras. Mis papás trabajaban todo el día, que pues a veces uno dice, gracias a Dios, tuve unos padres que trabajaron, que nos dieron de todo, pero, o sea, estábamos mucho tiempo solos y ese tiempo, pues, digámoslo así, se puede llegar a utilizar para cosas que no son. Entonces a veces los padres se preocupan por trabajar para darnos todo, pero en lo que deben estar en realidad enfocados, que es en nuestra crianza, pues ahí ellos fallan. Y eso le pasó a mis padres. Y mis padres ahorita pues es que lo reconocen porque ya hay un daño irreparable, porque mis hermanos se fueron de la casa y ellos viven juntos, porque el amor de ellos, dicen ellos que es muy grande. Entonces, ellos, en ocasiones, yo a veces me despertaba porque el camarote pues se movía bastante y yo me despertaba y mi hermana me decía, no, estamos en el juego del caballito. Y yo, pues yo no le ponía como atención a eso, ¿sí? Y yo volví y me acostaba, porque yo a veces le decía, pero es temprano, porque no duermen, pero yo estaba muy pequeño. Yo volví y me quedaba dormida. Después nos vi en la sala, en el mismo, pero pues mi hermana tenía como una sábana encima. Y yo les dije a ellos que se estaban jugando con las casitas y yo me metí debajo de la sábana. Y cuando yo me meto debajo de la sábana, pues mi hermana se levanta y yo pues veo en realidad lo que tenía mi hermano hacia mi hermana. Y lo que en realidad pues estaban ellos dos, sí. Inclusive creo que mi hermana tenía como lo que todas las mujeres tienen mensualmente porque eh, mi hermano estaba sucio por eso. Entonces esto yo empecé a decir que, que se habían hecho muy fuerte porque el caballito estaba sangrando y entonces ellos me decían que no y me explicaron una cantidad de cosas, pero que en el momento pues a mí me convencieron y yo pues no dije nada y también omití o me quedé callada y nunca dije nada a mis papás. Y así fueron en varias ocasiones que yo veía como el juego de ellos, incluso ellos me decían, venga, venga, venga y le enseñamos, venga, mira lo que estamos haciendo, era que no es nada malo. Y pues yo, mi hermano me ponía a saltar y pues quizás yo sentía algo, pero no era nada, pues que me hiciera daño. Pero un domingo, mis papás organizan una salida de todos al zoológico y nos vamos. Y resulta que cuando estábamos en el zoológico,
mi papá compra heno, que es el alimento de los caballitos, y yo me voy con mi papá hacia el lugar de los caballos. Mis hermanos estaban mirando los cocodrilos y otras cosas. Y cuando yo estaba allí con el heno dándole al caballo, pues yo vi que venía otro caballo y traía, pues, por fuera algo de él. Y yo le dije a mi papá, yo le dije, papi, ese es el caballito. Eso que está sacando el caballito es para que... El papá me dice, no, mi amor, ¿usted por qué dice eso? Y pues yo empiezo a contarle y le digo, papi, porque es que ese juego es el que hace mis hermanos. Y yo un día le vi a mi hermano su caballito mancha de sangre. Y mi papá me dijo, ¿cómo así? Y pues yo le empiezo a explicar todo, pero yo en mi inocencia, pues le dije. Y él me dice, ¿y usted también ha jugado? Y yo le dije, no, papito, yo pues sí me he sentado a jugar con mi hermano, pero no, no, nunca así. Y él me abrazaba y él me besaba y él me decía, che, he hecho yo con mi familia. Y yo le decía, pero ¿por qué, papi? ¿Qué pasa? Y él me sienta y me acuerdo tanto que ese día del zoológico, mi papá me explicaba muchas cosas y me decía que el caballo iba y buscaba la yegua y cuando hacía eso, con lo que salía de su cuerpo, era para que tuvieran hijos y que eso no estaba bien entre hermanos, que eso inclusive era lo que eh, hacían los papás para tener hijos, para tener familia. Y él lloraba y me explicaba y él me abrazaba y él me decía, perdóneme. Y llega un momento mi hermano, y cuando mi hermano me ve sentada en las piernas de mi papá y que mi papá estaba llorando, y mi hermano como que ve al fondo, uy, pues los caballos, él, él se queda así mirando todo, y mi hermano se voltea y se va, y mi papá le dice, no quiero que dé un paso más, y se devuelve y vamos a hablar. Y él le dice, papá, hey, no sé qué le haya dicho la niña, pero yo le puedo explicar las cosas. Y mi papá le dice, véngame a explicar delante de la niña porque no quiero que vayamos a hacer ver que la niña es mentirosa y le vamos a enseñar a la niña las cosas como son. Ahí aparece mi mamá y mi hermana. Y mi papá nos lleva como a un lugarcito porque había mucha gente. Y yo me fui llorando porque yo quería seguir alimentando a los caballos. Entonces mi papá me deja ahí solita. Y él se aleja con mi mamá y mi hermano y empieza a hablar con ellos y con mi hermana. Y empieza a decirle cosas y luego vienen por mí y se sientan a explicarme en todo. Cuando llegan a la casa, mi papá pues los castiga fuertemente, inclusive el con el que él les dio los marcó muchísimo en sus piernas y es cuando en la noche que todos nos acostamos a dormir, al otro día ya mis hermanos no estaban en la casa, yo me di cuenta cuando ellos pues estaban sacando sus cosas. Mi hermano me dio un beso, se despidió de mí, mi hermana también. Ambos me dijeron que me querían mucho, que los perdonara, pero yo no. O sea, yo aún seguía sin saber que les tenía que perdonar. Y ellos se fueron. Y yo hoy me quedé dormir. Al otro día fue que yo le dije a mis padres que mis hermanos no estaban, que ellos se habían despedido. Y mi mamá llama a mis hermanos y ellos ya, pues le dicen a ella esto, que ellos se querían muchísimo, que ellos mi hermano le dice a mi mamá que él no iba a permitir que mi papá nunca más le volviera a llevar la mano a mi hermana y que el amor de ellos era muy grande y que ellos iban a seguir juntos. Que por eso ellos habían tomado la decisión de irse de la casa. Que ellos sabían que estar ahí me iba a hacer daño a mí. Entonces que ellos preferían irse para no confundirme. Ellos se fueron, hicieron su vida. Yo fui creciendo y un día quisiera visitarlos porque son mis hermanos y ellos tienen un hogar como cualquier persona en el mundo. Y los dos son iguales y tienen hijos, porque no tienen uno ni dos, tienen cuatro hijos, mis hermanos. Y los niños, que es algo que uno queda